Tengo que poner grabar y, y comenzamos. Está grabando, ¿no? Aparece grabando casi. Sí. Ya, ok. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este nuevo conversatorio. De verdad que ha sido un verdadero agrado saber que tanta gente está interesada en lo que estamos haciendo con la SOCHE. Y bueno, la semana pasada fue un éxito con la profesora Gloria y no dudo que hoy día con Felipe nuevamente va a ser un éxito. Eh, bueno, no creo que haya mucha presentación. Felipe Elorrieta es eh, profesor del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la USACH, y aparte es el investigador responsable del Grupo Epidemiológico Matemático para la vigilancia de epidemias y pandemias. ¿Ya? Bueno, el título de su presentación es SARS-CoV-2, desafíos en la vigilancia de la pandemia en Chile. Lo que vamos a solicitar es que por favor corten sus cámaras y micrófono para que la señal de internet sea más fluida. Lo que vamos a hacer esta vez, que creemos que es un poco más eficiente, es en vez de estar con el chat, al final existe el levantar la mano. Entonces vamos a ir dando la palabra para que las conversaciones sean más fluidas entre Felipe y la gente que quiera preguntar cosas. De verdad que es súper difícil estar detrás de esto, entonces vamos a tratar de respetar los órdenes con que levanten la mano, ¿ya? Así que, bueno, Felipe, ya eres anfitrión, así que pues voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú la... De la pandemia en Chile. Primero que nada, antes de partir, quiero agradecer a Eduardo, a Inés por la invitación que me hicieron para poder presentar acá este día. Creo que lo que están haciendo es muy importante, una muy buena iniciativa, que ojalá siga creciendo a medida que van avanzando las semanas. Para mostrar las cosas que estamos haciendo varios grupos de trabajo en el estudio del COVID. Es súper relevante que estemos observando todos lo que está pasando y así generamos nuestro cuestionamiento y nuestros debates de manera que la discusión sea lo más informada posible. Un segundo punto que quiero decir antes de partir con la presentación. Bueno, yo no había tenido la oportunidad de presentar en la SOCHE antes, hace mucho tiempo que no presentaba en la SOCHE desde que era alumno. En ese momento la persona que me hizo presentar en la SOCHE era mi profesor guía, que era Francisco Torres, al cual, bueno, todos sabemos, falleció hace 5 años y hace una semana eh, se cumplió un aniversario nuevo de su fallecimiento, así que también quiero dedicarle un poco esta presentación a él, porque él fue uno de mis mentores en el inicio de mis estudios. Entonces, les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo nosotros. Como dijo Eduardo, yo soy el investigador responsable del Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias. ¿Cómo nació este grupo? Este grupo nació en base a un fondo BIME que nos ganamos el año pasado junto al otro investigador responsable de este grupo, que es el doctor Claudio Vargas, que está por ahí en esta reunión. Ahora, en esa época, cuando nosotros postulamos a este fondo BIME, no teníamos idea de lo que iba pasando este año. Nosotros postulamos al fondo BIME por influenza.
Era un fondo súper chiquitito, que era un fondo de vinculación con el medio, no, de poco presupuesto, la verdad. Y bueno, a comienzos de este año nos subimos que ganamos el fondo. Cuando volvimos de las vacaciones de febrero, y bueno, ya había partido todo esto del COVID, y decidimos replantear nuestro proyecto porque lo que era contingente en este momento era el COVID y no otra cosa. Y de ahí empezamos a formar este grupo que ha crecido harto. Somos ahora, en este momento, 8 personas las que integramos el grupo, donde estoy yo, está Claudio, hay un ingeniero estadístico titulado, hay 3 alumnos de ingeniería estadística, hay un ingeniero, doctor en ingeniería de la Universidad Mayor, y un ingeniero de software que es el que nos ha ayudado con la confección de la página web. Ahí en la fotito aparecemos 7 de los 8, bueno, aparecemos 6 porque uno no mostró su cara ese día, que son los miembros del grupo epidemiológico matemático, o del GEMBEP, desde ahora, porque el nombre es muy largo. Entonces, bueno, los integrantes, como les decía, somos yo, Felipe Lorrieta, Claudio Vargas, que es el otro investigador responsable, Fernando Crespo, que es ingeniero de la Universidad Mayor, César Maripangui, que es un ingeniero estadístico titulado hace varios años, que ya está en la industria y que, bueno, quiso colaborar con nosotros en este proyecto. Camila Guerrero, Francisco Diego y Valentina Navarro, que son alumnos de Ingeniería Estadística actual de la Universidad de Santiago, que ya les queda un poco por salir ya. Y Mario Salazar, que es el informático que nos está ayudando con todo lo que es la página web. Aquí me gusta destacar por qué se llama el grupo de epidemiología matemático, porque yo considero súper importante que en este grupo tengamos a un médico que está metido en los datos, donde se genera el dato, está metido en la posta, y por lo tanto entiende el problema y nos ayuda a nosotros, los que somos matemáticos, a darle sentido al análisis que nosotros hacemos. Creo que es súper importante que en estos grupos siempre haya algún epidemiólogo, algún médico, alguien que tenga un poco más de experiencia en esto, porque ayuda un poco a hacer un análisis con un poquito más de sentido. Nosotros no sabemos tanto de epidemiología, bueno, yo con este proyecto me metí, ya había hecho algunas cosas antes, pero ya de lleno me metí ahora. Entonces, es súper relevante el aporte que nos da él, y por eso quisimos incluir el epidemiológico en el nombre, porque eso es el valor agregado que creo tenemos nosotros como grupo respecto a otros grupos que se puedan estar formando, que tenemos a un epidemiólogo dentro del grupo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro grupo? Nosotros nos hemos planteado 3 objetivos principales, que el primero es hacer la vigilancia sobre la pandemia, bueno, estamos enfocados principalmente en el COVID. La idea de nosotros no es dedicarnos solo al COVID, pero en este momento es lo que es la contingencia, lo que nos llama en este momento. Aportar en el debate sobre la revisión del correcto uso de herramientas estadísticas, que es una cosa bien relevante porque se salen muchas noticias en este tiempo relativas al COVID, entonces es súper importante estar atentos, de ser bien riguroso no solo en los datos, sino en cómo se transmiten, en cómo se transmite y cuál es el mensaje que se da a partir de los datos. Entonces nosotros también tenemos un objetivo planteado en base a hacer una vigilancia no solamente de lo que vemos en los datos, sino que en cómo se comunican. Y bueno, también nosotros hacer nuestras propuestas de métodos estadísticos que sean útiles para un correcto análisis de los datos que tenemos disponibles. Son los 3 objetivos que nos hemos planteado como grupo y los cuales nos hemos dedicado hasta el día de hoy. Entonces, como les comentaron al principio, el nombre de mi presentación tiene que ver con los desafíos de la pandemia, o del análisis, o de la vigilancia de la pandemia en Chile. Entonces, yo quise estructurarlo de manera de partir con un diagnóstico inicial, un diagnóstico de qué es lo que nos hemos encontrado desde que partimos con nuestro estudio hasta la fecha. Cuando nosotros partimos, estamos hablando finales de marzo, principios de abril, lo que teníamos eran pocos datos. Los datos en esa época eran bastante pocos, fueron creciendo más adelante. Y lo que teníamos eran datos los primeros casos confirmados. El primer caso confirmado fue el 3 de marzo. Y después empezaron a crecer los casos importados, empezaron a crecer los casos secundarios, que son los casos que tuvieron algún nexo con un caso importado desde Europa. Y después, ya
por el 16 de marzo ya empezamos a tener un brote importante de casos sin nexo de investigación, lo cual ya nos hizo pasar a la fase 4 de la epidemia en Chile. Y lo que dice es que ya teníamos una circulación del coronavirus presente ya en nuestro país. Entonces, una vez alguien me preguntó sobre los modelos iniciales, por qué habían sido tan inexactos. Bueno, hay mucho que tiene que ver con que los datos iniciales tampoco reflejan la dinámica interna del coronavirus. O sea, la dinámica no partió el 3 de marzo, que es cuando llegó el primer caso, sino que partió probablemente más notoriamente el 16 de marzo, que es cuando se pasó a la fase 4. Y de ahí ya ha sido más fácil poder obtener alguna información respecto a la dinámica del virus. Ahora también hay que considerar que por esas fechas los exámenes que se hacían eran muy focalizados, eran focalizados en los casos importados o en los nexos de los casos importados. Entonces no se hacían exámenes a gran escala en esa altura, por lo tanto tampoco los datos que teníamos eran tan confiables en términos de hacer alguna estimación de lo que iba a pasar más adelante. Entonces, bueno, los casos confirmados en esa época estaban subestimados porque no había una cobertura total de los exámenes que se hacían. Y el día de hoy es probable que también están subestimados porque hay muchos casos, como ya sabemos, que son asintomáticos y por lo tanto a veces no llega al punto de realizarse un examen. O sea, puede haber tenido el virus, pero no se le hizo el examen porque nunca sintió síntomas, pero sí contagió a otras personas. Entonces, es bien claro que no estoy hablando aquí de ninguna crítica a los datos aún, sino que estoy diciendo de la naturaleza de los datos. Eso es probable que estén subestimados por el hecho de que hay muchos casos asintomáticos que uno no pesquisa. No pesquisa porque la cantidad de exámenes que se realiza no fue suficiente en un inicio. Y bueno, actualmente tal vez tampoco sea tan suficiente. Inicialmente además se tomaron exámenes muy focalizados, que es lo que yo les decía recién en la diapositiva anterior. Y bueno, una de las cosas que nosotros hemos notado es que tal vez una cuantificación más certera se puede obtener a partir de los pacientes en UCI. Ahora, eso teniendo en cuenta que los pacientes en UCI tienen un tope. Tienen un tope porque la capacidad de UCI es limitada y cuando ya se empieza a colapsar los sistemas de UCI, pues es probable que uno ya no tenga un dato tan fidedigno del brote de la pandemia, pero sí inicialmente cuando no estaban colapsadas, uno podía tener de repente una cuantificación más certera. En el estudio de Ferguson, el 2020, él dice que de los casos sintomáticos, un 5% termina en las unidades de cuidado intensivo o un 30% de las personas que se hospitalizan. Entonces, en base a eso uno puede hacer un cálculo simple de cuántos casos confirmados también podría esperar. Y así tener una cuantificación, entendiendo que la cuantificación que uno tiene del gobierno depende mucho de los exámenes que se realizan y bueno, de cómo es la cobertura de los exámenes que realiza también. Otro tema que es súper relevante, que nosotros como grupo consideramos súper relevante, es el tomar en cuenta el tiempo que hay entre que se inician los síntomas de una persona en coronavirus hasta que se hace el examen, y después cuánto tiempo pasa desde que se hace el examen hasta que eso ingresa en el sistema de Epivigila, donde se ingresan los datos y que es el que se ocupa después para generar los reportes de datos del coronavirus. Es súper relevante porque no es instantáneo. O sea, cuando nosotros vemos los datos que vemos de los reportes diarios que se generan por el Ministerio de Salud respecto al coronavirus, hay que tener en cuenta que estos datos no reflejan necesariamente lo que está pasando ahora, sino que probablemente reflejen un efecto de rezago que hay que tener en cuenta. Y que ese rezago además va creciendo, ha crecido a medida que los sistemas están más colapsados, porque, bueno, hay un tiempo un T0 que yo puse ahí, que es el tiempo que pasa entre el inicio de síntomas y la toma de exámenes. Hay otro tiempo
que ese tiempo de entre inicio de síntomas y toma de examen es más bien, uno puede decir que es más bien constante en toda la pandemia, pero hay un tiempo entre la toma de examen y el informe del laboratorio que es un tiempo que evidentemente ha crecido. Hay un tiempo que inicialmente era más corto y que a medida que la pandemia ha ido colapsando los sistemas de bueno, los laboratorios donde se analizan los exámenes, esos tiempos han ido aumentando. Y después, cuando ya se sabe si el examen salió positivo o negativo, también hay un tiempo que se demoran en ingresar los datos al sistema, y que es un tiempo que también ha variado, y ha variado también, ha crecido a medida que los sistemas están más colapsados. Cuando las unidades de cuidado intensivo o los hospitales están ya más saturados, no, evidentemente no van a privilegiar tanto el sistema, ingresar el dato, sino bueno, preocuparse de los pacientes que tienen hospitalizados en el fondo. Entonces hay que tener en cuenta porque esos rezagos son súper relevantes al momento de entender un poco lo que pasa con la curva. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que para tener una perspectiva más clara de lo que pasa, es importante construir la curva en base a los casos, pero por semana de inicio de síntomas. Y más adelante voy a ahondar un poquito más en ese punto. Ahora lo estoy viendo solo como diagnóstico, pero ese dato está. Nosotros sabemos cuál son el número de casos por semana de inicio de síntomas y podemos hacer ese análisis. Pero bueno, hay que procesarlo un poco y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Otro tema, que es probablemente uno de los temas que genera más consenso en el debate entre los investigadores que nos dedicamos a estudiar el COVID, es la poca consistencia que se ha tenido en la entrega de datos. Yo ahí pegué un tweet que salió en el Ministerio de Salud, que hizo el ministro Jaime Mañalich, pero que viene de una conferencia que hizo el presidente el 17 de mayo, donde él decía que íbamos a tener más información desagregada, y tomaba el punto porque en ese momento ya se debatía mucho sobre los datos que se entregaban, si eran suficientes o no, y que se iba a señalar casos nuevos por comuna, incluso por barrio, incidencia de casos activos y fallecidos por comuna. Lo agregué ahí porque hasta el momento que hice la presentación, que fue el domingo creo, ninguna de esas cosas había pasado. Ahora, el lunes, de hecho, el informe epidemiológico salió por primera vez el número de fallecidos por comuna. Entonces ya teníamos ese dato, pero igual dejé el tuit ahí porque, bueno, hay que ser transparente también cuando hacen algo que prometieron, aunque se hayan demorado un poquito entre el anuncio y la medida. Pero entre medio de ese anuncio, donde prometían más datos, probablemente mejores, y el día de hoy han habido varios casos de poca consistencia en los datos que a mí y a nosotros como grupo nos ha preocupado harto, que es primero descontinuar algunas series de datos. Por ejemplo, los ventilados y los críticos no fueron publicados en el informe entre el 23 de mayo y el 30 de mayo. Se decía en el reporte, lo decía el ministro cuando hablaba todos los días, pero no aparecía en el reporte. Entonces había que estar recolectando ese dato, lo cual no es tan grave, pero hacía un costo adicional de trabajo. Lo que sí fue más grave, en mi opinión, fue el fin de la entrega del número de exámenes por región, que eso ocurrió entre el 1 de junio y el 10 de junio, porque además no lo corrigieron. O sea, cuando volvieron a publicar los datos del número de exámenes por región, nunca publicaron los que hubieron entre esos días. Y ese dato es clave porque nos permite calcular, por ejemplo, las tasas de positividad. Lo cual nos permite decir cuántos casos confirmados, o la proporción de casos confirmados, por el número de exámenes que se toman. Porque no es lo mismo confirmar muchos casos si es que se toman muchos exámenes, a confirmar muchos casos si es que toman pocos exámenes. Nos permite evaluar mucho mejor la pandemia, un indicador de este tipo, y que por 10 días no lo pudimos calcular. A nivel regional, porque a nivel nacional siempre estuvo el dato. El tercer hito es el cambio de criterio en el número de casos activos, lo cual ha sido, o sea, la serie de casos activos y casos recuperados es una serie que no se puede analizar porque tiene un salto gigante entre medio, que se produjo porque se agregaron, o sea, se cambió el criterio de casos activos. Evidentemente, ninguna de estas cosas que se ha hecho ha sido retroactiva, así que todos los gráficos se ven así, se ven que tienen un criterio, después se pegan un salto y continúa el criterio.
Y el hito 4 es cuando se agregaron 653 muertes al total de fallecidos en un día, que eso fue el 7 de junio. Y también cambió completamente los indicadores de mortalidad. O sea, pasamos de una CFR de 1,20 a una CFR de 1,8, de una, sin ninguna mediación en los datos. Y bueno, eso, yo insisto, esto lo hice el domingo. Hoy día, además, aparecieron 31.000 casos nuevos. Ya en el informe ayer los anunciaron. Hoy día ya apareció en el reporte diario. Y tampoco con ninguna desagregación hacia atrás. O sea, solo se agregan, ¿no? Y uno después se la arreglará como sigue haciendo sus análisis basados en la información temporal. Porque la información temporal ya está alterada porque se agregan datos de un solo instante, en el fondo. Bueno, eso es una cosa que es súper relevante porque ha sido complicado estar manejando estos datos. O sea, hemos tenido series que están descontinuadas. Incluso llegó a que, por ejemplo, la Universidad de Chile ayer dijera que ya no iba a seguir trabajando con los datos del COVID porque no les dan ninguna confianza. Yo no puedo entender el punto. Nosotros hemos decidido seguir haciéndolo porque también es importante seguir vigilando, porque si seguimos vigilando podemos seguir cuestionando y haciendo críticas de manera de que esto se mejore, ¿sí? O sea, si nos restamos tampoco es muy útil. Y bueno, ¿qué datos nosotros creemos que serían útiles que se informaran, pero aún no ha sido informado? Por ejemplo, las incidencias en las unidades de cuidado intensivo. Hasta el momento lo único que tenemos son prevalencias. Sabemos cuántas personas hay en las UCI por día y por región, pero no sabemos cuántas personas ingresaron a las UCI y cuántas personas salieron de las UCI. Entonces no nos dan información, los datos que tenemos ahora no nos dan información del flujo de las UCI, sino que solo nos dicen cuántas personas hay. Y eso puede deberse a que, bueno, eso depende mucho del grupo etario. Uno espera que las personas más jóvenes pueden durar mucho tiempo en una UCI. Y no vamos a saber si el número varió porque entraron más, o sea, lo que sabemos es que si creció es porque entraron más de los que salieron, pero sí sería súper relevante tener las incidencias en UCI, porque además nos podría permitir hacer el cálculo que les dije en una de las primeras diapos, que es calcular las incidencias de los confirmados en base a los UCI, en base a la proporción de que 5 casos confirmados, o sea, el 5% de los casos confirmados terminan en una UCI. Pero para eso necesito las prevalencias, porque no me sirven las incidencias, no me sirven las prevalencias porque no sé cuántos casos ingresaron por día. Segundo dato que creamos importante es tener las distribuciones conjuntas. Hasta ahora solo se entregan distribuciones marginales. Sabemos los UCI por grupo etario, los fallecidos por grupo etario, los UCI por región, los fallecidos por región, pero no tenemos ninguna distribución conjunta. Y a veces a uno le interesa también analizar cómo ha afectado a un cierto grupo etario en ciertas regiones. Inicialmente nos interesaba harto saber dónde está, porque la epidemia, de eso quiero hablar en una diapositiva más adelante, tampoco tiene un comportamiento homogéneo en el país y tampoco en los grupos etarios. Entonces, en un principio hubiera sido interesante ver, por ejemplo, cómo estaba afectando al grupo de mayor edad en el primer brote que se hizo en la Araucanía, por ejemplo. No pudimos porque no teníamos las distribuciones conjuntas. Bueno, más datos a nivel comunal. Creemos que es relevante. Alguna tasa de positividad también por comuna sería súper bueno. Y bueno, los fallecidos. Yo cuando escribí esto, los fallecidos todavía no se entregaban, ahora ya se entregó, pero igual dejo el punto ahí. Otra cosa que sería muy valiosa sería tener el tiempo de demora de entrega de los resultados de los exámenes, porque nos permitiría tener el rezago entre que el paciente se hace su examen y se publica el dato en el reporte, que es una de las cosas que estamos hablando antes. O sea, si tuviéramos ese dato, podríamos tener ese rezago y conocer ese rezago. No vamos a tener que estimarlo porque no lo conocemos. Y ventiladores disponibles por región. Hay un sistema de ventiladores que es centralizado, pero sí es bueno saber cuál es la capacidad de las regiones por sostener estos ventiladores, porque
por muy centralizados que sean, podría el centro de salud no dar abasto tener una cierta cantidad de ventiladores. Ese dato no se publica en el Ministerio de Salud, sí se publica en los informes de la SOCHIMI, que ayudan a complementar un poco este dato, pero bueno, uno lo que le pide al Ministerio de Salud es que lo publiquen ellos, no que lo publique otra sociedad científica. Bueno, podemos debatir más al final de la presentación sobre qué datos sería relevante también tener bajo el punto de vista de usted, porque creo que sería un debate bien entretenido. Otra cosa del diagnóstico es, bueno, lo que decía recién, la pandemia ha tenido un comportamiento heterogéneo a lo largo del país. El primer brote se sabe que fue en la Araucanía, ahí tuvimos el primer brote, y además un poquito después partió el brote en Magallanes, que teníamos valores de tasa de positividad súper altos en la Araucanía de Magallanes en un inicio. Esos dos brotes bajaron, y partió el brote en la región metropolitana. Mientras partía el de la región metropolitana, partió un brote en el norte del país, en Antofagasta y Tarapacá. Aquí tal vez el esquema no explique muy bien, porque el brote de la metropolitana probablemente aún no ha terminado, pero sí Antofagasta y Tarapacá partió un poquito después. Y ahora ya partió en Valparaíso y O'Higgins, ya tenemos cuarentenas declaradas en Valparaíso y cuarentenas hoy declaradas en Rancagua. Porque evidentemente la situación en esas regiones ya se ha vuelto más complicada. Pero evidentemente hay un desfase, partió complicado en el sur y después se fue complicando hacia el norte. Y ahora probablemente la zona más complicada es el centro. El centro no solo hablando de la región metropolitana, porque también incluye Valparaíso y O'Higgins. Y bueno, probablemente tenga que ver con que el de la región metropolitana también hemos enviado muchos casos a Valparaíso y muchos casos a O'Higgins. Como ya se sabe, hay varios casos de pacientes hospitalizados de la región metropolitana que han terminado hospitalizados en Valparaíso, en O'Higgins o incluso en la región del Biobío. Entonces, es súper claro que ha tenido un comportamiento heterogéneo a lo largo del país, pero además ha tenido un comportamiento heterogéneo en las comunas de la región metropolitana. Partió el brote en las comunas del sector oriente, Las Condes, Providencia, Vitacura, Barnechea, que fue donde se declararon las primeras cuarentenas también. Y después, lo que se ve, lo que hemos visto nosotros, es que esto pasó hacia el sur de la región metropolitana. O sea, ya el brote se tranquilizó un poco en las regiones del sector oriente y ha empezado a llegar al sur de la región metropolitana. Bueno, todas esas cosas igual las voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora estamos como en la parte del diagnóstico. Y un último punto en el diagnóstico que consideramos súper relevante es que creemos que los discursos gubernamentales, tanto del ex ministro ya, particularmente del ex ministro como del subsecretario, no han ayudado mucho al control de la pandemia. Aquí yo saqué un gráfico, que es un gráfico que está publicado en una columna de CIPER que se publicó el 8 de junio, que es de Mella Polanco, porque el gráfico muestra los casos confirmados versus los diferentes discursos que se han hecho a lo largo de la pandemia. Era bien claro que al inicio de la pandemia, no gracias al gobierno, sino que muy probablemente gracias a los alcaldes, se generó una sensación de que esto era preocupante y que estaba bien. O sea, hubo un mensaje de los alcaldes de decir que esto era muy preocupante y que debiésemos tratar de quedarnos en nuestras casas. Ese mensaje creemos que fue súper bien recibido por la población. Efectivamente, la población hizo caso, y eso significó que la curva se aplanara un poco, o sea, se fuera como un comportamiento bien constante del número de casos. Pero llegó un momento en que se empezó a hablar ya del plan de retorno seguro, donde se abrió el Lapumanque, donde se habló de que podíamos tener una nueva normalidad, y eso consideramos que hizo que se relajara un poco las personas en términos de respetar la cuarentena, y eso afectó muy perjudicialmente al aumento del número de casos. Estamos de acuerdo con esta teoría, que no la hemos planteado solo nosotros, sino que también la han planteado varias personas que estudian esto, porque sí, puede ser un poco cuestionable si es que la teoría, si es que están de acuerdo con nosotros o no, pero sí creo que es súper, que los mensajes que se dieron en esa fecha
eran súper inequívocos respecto a lo que tenemos que hacer, que es seguir cuidándonos. No había ningún indicador a finales de abril en el cual nosotros pudiéramos decir, esto ya pasó. Nadie se atrevería, o se atrevió a decir, incluso yo no había nadie diciéndolo, que esto se había acabado. Por lo tanto, era súper irresponsable tirar mensajes como que esto se había calmado cuando en realidad no se había calmado. Entonces, nosotros nos hemos dedicado un poquito a eso, a estar atentos a lo que dicen los principales personajes que han estado relacionados a esta pandemia, y hemos hecho columnas que fueron publicadas en CIPER al respecto. Entonces, el ministro Manelich una vez dijo, de hecho cuando partió este aumento de casos, dijo que el aumento en testeo explicaba la fuerte alza de contagios por coronavirus en Chile. Dijo que el 90% del aumento de casos se explicaba por el aumento de testeo. Entonces nosotros hicimos una columna que publicamos en CIPER donde dijimos, ¿se debe realmente a que esto estamos haciendo más test? Y bueno, la conclusión es que no. La conclusión es que eso no pasó, porque si eso hubiera pasado, las tasas de positividad se habrían mantenido más bien constantes o incluso haber bajado. Pero lo que pasó fue todo lo contrario, las tasas de positividad subieron fuertemente. Es decir, si nosotros calculamos el número de casos por, dado el número de exámenes que se realizó, ese valor no subió fuertemente. O sea, hicimos más exámenes, pero además estábamos confirmando muchos más casos por cada examen que se realizaba. Entonces, era evidente que eso no era así. Nosotros hicimos esta columna y bueno, yo creo que es súper claro que no fue así. No sé, después al final de la presentación lo podemos debatir, pero esa es una de las razones por qué es tan importante tener el número de exámenes. Porque si no hubiera dicho eso y nosotros no hubiéramos tenido el número de exámenes, no teníamos cómo debatirle, nada al respecto. Un segundo punto que creemos que es súper importante recalcar, que es el tema de la inmunidad de rebaño. La subsecretaria dijo, hace tiempo ya, que había que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente, de manera de alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto nos vamos a demorar en alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Y cuántas personas van a morir mientras esperamos que se alcance la inmunidad de rebaño? Nosotros hicimos ese análisis, hicimos las proyecciones de mortalidad hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, y en nuestra mejor estimación llegamos a que aquí iban a haber 7.297 muertes por cada millón de habitantes, lo cual nos daba un total de 56.000 fallecidos en el país hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Si es que, entonces, consideramos que esa idea no es muy buena, o sea, estamos sacrificando a un montón de personas por tratar de llegar a esa inmunidad de rebaño. Ayer volvió el discurso, y creo que es súper importante recalcar, que no sería una buena idea hacer eso. O sea, evidentemente hay que tratar de controlar los contagios y hacer que las personas se mantengan en sus casas hasta que esto pueda bajar, de manera de no seguir lamentando fallecimientos. Entonces nosotros hicimos en este análisis que salió en CIPER, hicimos este estudio de la mortalidad potencial y ocupamos las tasas por infección estratificadas por edad que se publicaron en el artículo de Verity. Y además agregamos la proporción de población que tenemos en Chile gracias al censo que se realizó el último y los datos que se salen del INE. En base a eso, en base a la proporción de población que tenemos y a las tasas de letalidad por infectado que publicó Verity, tenemos la estimación de 7.297 fallecidos, que es lo que aparece aquí abajito en la tabla. Y bueno, esto es asumiendo que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 40% de la población está infectada, que es nuestra estimación más baja, porque llegamos hasta un valor donde asumimos que para alcanzar la inmunidad de rebaño necesitamos que el 70% de la población adquiriera defensas. En este caso, en el caso de esta estimación, el límite inferior, donde decíamos que el 40% de la población adquirió defensas. Y bueno, esto además no fue publicado solo por Verity. Glynn hizo una carta que salió en el Lancet,
donde hacía una tabla de este tipo, por eso nosotros lo que hicimos en realidad fue modificarla al caso chileno, para hacer esa columna. Y para seguir hablando del tema de los fallecidos, creo que es súper importante notar la CFR. La CFR es el Case Fatality Ratio, o la tasa de fallecidos por número de casos confirmados acumulados, y que en el caso chileno, bueno, es una CFR bien rara, porque tiene saltos entre medio, por lo que dijimos el otro día, por los 653 fallecidos que se agregaron el otro día, y hoy día bajó por los 31.000 casos confirmados que se agregaron. Pero el mensaje que quiero dar acá es que si ustedes ven la curva alemana llegó a su peak por el 1 de abril más o menos. La curva azul son los casos confirmados, los casos diarios. Y cuando llegó a su peak, la CFR siguió subiendo. Y si uno se va a otros países, la CFR sigue subiendo después de llegar al pic de casos confirmados. Entonces, es muy probable que en Chile también siga creciendo. Siga creciendo. Cuando nosotros lleguemos al pic, el número de fallecidos por casos, porque como vamos a ir bajando el número de casos, y los fallecidos no van a ir bajando probablemente, porque entre que se confirma un caso y que fallece un paciente pasa un tiempo, esto probablemente va a seguir subiendo. Entonces nosotros esperamos que a la CFR chilena aún le queda un poco por subir, y va a seguir subiendo probablemente. No esperamos que hemos llegado al máximo de letalidad de la pandemia en Chile. Bueno, eso era más o menos el diagnóstico que hemos hecho. Y ahora les quiero comentar un poquito sobre la última herramienta que lanzamos la semana pasada, que es nuestro dashboard. Nuestro dashboard que tenemos en nuestra página web, que es www.genbet.cl. Dashboard que fue creado gracias a César Maribangui y a Mario Salazar, que son nuestros encargados de la página web y de nuestros análisis de manejo de datos y cosas más sofisticadas. Y ahí tenemos, hasta este momento, hasta el día de hoy, tenemos 9 dashboards disponibles, donde tenemos datos de monitoreo nacional, regional, comunal, y que se basan en los datos que publica el Ministerio de Defensa. Entonces, si alguna vez ustedes entran y ven que no está actualizado, es porque el Ministerio de Defensa se demora, no porque nosotros nos demoremos. Pasa mucho, en particular con el informe epidemiológico, que se demora fácilmente 2 días entre la fecha en que dice que se publica y la fecha que se publica. Pero bueno, ahí tenemos harto análisis. Y lo bueno de este dashboard es que además de los datos, nosotros agregamos material agregado. Estamos agregando métodos estadísticos sobre el dashboard, los cuales les voy a comentar ahora. Va a pasar ya a una cosa más estadística, porque hasta ahora hemos hablado mucho de diagnóstico, pero no hemos mostrado tantos resultados estadísticos. Pero lo primero que les voy a contar es cómo se hizo este dashboard. Bueno, qué herramientas ocupamos. Ocupamos Pentaho, ocupamos R, principalmente. Tenemos esto alojado en un servidor de Amazon. Ahí en el gráfico de flujo de abajo, más o menos está la descripción de cuál es el procedimiento que nosotros ocupamos desde que sacamos los datos del ministerio hasta que los subimos a nuestro dashboard. Entonces, tocamos los datos, hacemos un ETL, extraemos, transformamos y cargamos los datos y los integramos a partir de la herramienta Pentaho, y a partir de esa misma herramienta más funciones de R, podemos agregarle los análisis estadísticos sobre los datos que ya conocemos. Eso lo alojamos en Amazon y después lo llevamos a la página web, que es la que está disponible para que todos ustedes puedan acceder cuando quieran. Entonces, ¿qué cosa tenemos en el dashboard además de todos los datos agregados por comuna, región y nacional? Una de las cosas que tenemos, que consideramos súper relevante y hemos dedicado un tiempo a eso, es analizar las tasas de positividad. Una de las cosas más relevantes que hemos visto en las tasas de positividad, hay regiones que a veces reportan a veces reportan muchos exámenes, pero hay días donde no reportan ninguno. Entonces hay una variabilidad en la tasa de positividad que nos permite analizarla muy bien si es que analiza el caso diario. Por eso es súper importante hacer un suavizado de esa tasa de positividad, para ver la tendencia, si van subiendo, si van bajando. Y para hacer ese suavizado ocupamos estos splines, que son los que se basan en los modelos
aditivo generalizado, en este caso asumiendo una distribución Poisson, donde el offset está dado por el número de exámenes, y estamos calculando sobre los casos confirmados. Y bueno, hacemos los GAM donde metemos los splines que contienen 7 grados de libertad, y el tiempo, el tiempo correlativo, lo hacemos diariamente. Y obtenemos estos resultados. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, como las tasas de positividad en Valparaíso. En la región de Valparaíso la tasa de positividad va subiendo claramente. Y bueno, eso hizo, bueno, no esto, pero eso probablemente refleja por qué se declaró cuarentena en Valparaíso, en Viña del Mar y en San Antonio. Bueno, yo creo que las cuarentenas en Valparaíso, Viña del Mar fueron súper tardías, porque este gráfico se veía feo hace varias semanas ya. Pero bueno, ahora ya se declaró por lo menos. La región metropolitana, el segundo gráfico, ahí también, ahí hay como dos valles. Primero hay un valle, se pega un salto entre medio, y después se pegó otro salto, y de ahí no ha bajado. Las tasas de positividad en la región metropolitana siguen siendo alrededor del 50%, que es un valor súper alto. O sea, no podemos pensar ningún control de la pandemia en una tasa de positividad de 50%. Es decir, de cada 2 exámenes que hacemos, uno sale positivo. O sea, es demasiado alto como para pensar en que la pandemia está controlada. Pero, por ejemplo, miren la región de la Araucanía. La región de la Araucanía tenía una tasa de positividad súper alta a finales de abril, o sea, a principios de abril, finales... No, creo que eso es de abril, no alcanzo a ver bien la fecha. Y después bajó y se ha mantenido más o menos bajo en las últimas semanas, aunque ha subido un poquito el último tiempo, pero se ha mantenido a un nivel distinto en el que estaba inicialmente. Y la tasa de Magallanes también ha ido bajando constantemente. Ahora, estos gráficos tampoco están actualizados el día de hoy. En los últimos días subió harto la tasa de positividad de Magallanes. Esperamos que no sea un rebrote, sino que sean solamente casos aislados y que esto se mantenga ahí abajo. Sería súper preocupante que además empezara un rebrote en el sur del país, que todavía no se ha visto. Pero estas tasas de positividad sí nos indican que evidentemente las regiones del país han tenido un comportamiento distinto en la pandemia. O sea, partieron unas, pero ahora las que más nos preocupan son otras. Valparaíso, la metropolitana y O'Higgins en este momento. Segunda cosa que tenemos en nuestro dashboard es la estimación de la tasa de reproducción instantánea por región y por comuna, que es este R instantáneo que fue hecho el método por Ann Corey, y que está en el paquete de Biosteam DR. Entonces, no voy a centrar mucho en el método, sino que voy a hablar un poquito de cuáles fueron los parámetros que pusimos al R para hacer los cálculos. En el caso del R regional, tomamos la ventana de 7 días, y ocupamos en media y desviación estándar del intervalo serial de 7.5 y 3.4. En el caso comunal, como no tenemos los datos todos los días, sino que tenemos datos por informe epidemiológico, el informe epidemiológico sale sale 2 veces a la semana, sale los lunes y los viernes, decidimos ocupar una ventana de 3 informes. Y ahí bajamos, evidentemente, el intervalo serial a 2.2 y en la media, y a 1.1 la desviación estándar. Y ocupamos una distribución paramétrica para estimar el intervalo serial. Entonces, en base a estos valores iniciales, en el fondo, de los métodos, hemos obtenido estas tasas de reproducción. Por ejemplo, en el caso, bueno, la tasa de reproducción nacional y metropolitana son bien parecidas, porque bueno, hay mucho que se lleva el nacional en la región metropolitana, pero eso está actualizado el día de hoy. Estamos todavía sobre el 1, por lo tanto no tenemos ninguna sensación de calma. Muy por el contrario, estamos con una tasa de reproducción de 1.2, significa que estamos en medio de la pandemia todavía. Y si nos vamos a las comunas, por ejemplo, la comuna de Santiago ha ido bajando su R, hasta incluso tener valores más bajos que 1. Pero ha estado ahí, o sea, hoy día salió 0.99, según el último informe, que fue el informe del lunes. Y Puente Alto está un poquito más arriba. Puente Alto está en 1.2, no ha bajado del 1. Pero si uno empieza a mirar estos gráficos por comuna y ve, por ejemplo, el de Las Condes, o ve, insisto, el sector oriente, se ve que va a la baja. O sea, Recoleta, por ejemplo, otra comuna que hemos visto que ha ido a la baja. Pero hay otras comunas que
que insisto, son las del sur, que han ido aumentando o que no han ido aumentando, pero sí se han mantenido en un R más o menos constante, lo cual dice que la cosa, que el número de casos va a ir en aumento, ¿sí? Entonces tenemos también todo eso calculado en el dashboard. Ustedes pueden seleccionar por región y por comuna, y pueden sacar su gráfico del R efectivo, pueden saber el R efectivo en base al último, o sea, el R instantáneo, perdón, en base al último informe epidemiológico, etc. Además tenemos unos clústeres que los calculamos a partir de nuestros indicadores por región, y ya vamos a hacer los clústeres por comuna. Y lo que ocupamos acá son las tasas de positividad, ocupamos el R instantáneo, ocupamos las incidencias en tasa también, y a partir de ellas construimos algunas características. No solamente ocupamos las tasas, sino que además ocupamos algunas cosas que sacamos de ahí. Y bueno, estos clústeres se van moviendo. Aquí yo hice un pequeño videito para que vean cómo se van moviendo los grupos día a día. Entonces, inicialmente esto, insisto, bueno, esto es lo que estoy mostrando desde mayo ya, así que ahí lo que más nos preocupaba era la metropolitana Magallanes, o sea, la metropolitana Antofagasta, Tarapacá, de ahí entre medio se va metiendo Valparaíso, y ahora ya vemos que está metido Higgins, etcétera. O sea, ahí lo que estamos haciendo en el fondo es mostrar un gráfico de los componentes principales, de los dos primeros componentes principales que se genera a partir de los datos que estamos ocupando, y bueno, mostrando cómo se han ido moviendo los grupos en color. El grupo azul es el grupo que más nos mantiene alerta. Para lo que estamos ocupando esto es para tener alguna alerta respecto a las regiones que estamos analizando. Y como último punto, no sé cómo voy de tiempo ya, hablar solo un poquito de los casos activos no reportados o reportados con rezago. Si ustedes ven los informes epidemiológicos, ustedes se van a dar cuenta que el número de casos confirmados aparece por semana epidemiológica y por comuna, por semana epidemiológica de inicio de síntomas. Y si ustedes analizan un poco el gráfico, este es el gráfico nacional, aquí lo que está en el eje, las líneas son los distintos brotes por semana epidemiológica. Entonces, por ejemplo, la línea celeste o no sé qué color es ese, es como un celeste, voy a decirle celeste, es la semana epidemiológica de 18, después está la 19, la 20, la 21, etc. Si ustedes se fijan, en los primeros informes teníamos valores chiquititos del número de casos por semana epidemiológica. Pero esto ya 2 semanas después del inicio de la semana, incluso 3, recién llega a su verdadero valor, al verdadero valor de casos confirmados que habían en esa semana epidemiológica. Entonces, cuando uno habla de los casos activos, hay que tener en cuenta que los casos activos no necesariamente se reportan todos, porque no tenemos todos los datos por todo el procedimiento que les mencioné al inicio, desde que la paciente empieza sus síntomas hasta que se ingresa en el sistema, pueden pasar semanas incluso, y por lo tanto eso hace que cuando uno ve los casos activos de la semana 18, en la semana 18 vea un número súper bajito, y si incluso ve si es la semana 19, sigue saliendo un número bajito, y después al final eso es lo que se publica como caso activo. Son los casos que en el fondo iniciaron sus síntomas van hasta 2 semanas de la publicación del informe. Pero en 2 semanas no tenemos todos los casos activos de la semana epidemiológica que estamos analizando. Y si ustedes se van a, por ejemplo, la línea roja, la línea amarilla, son casos donde aún no hemos llegado a ver la convergencia ya en el verdadero valor de pacientes que iniciaron sus síntomas en esa semana. Entonces ahí lo que nosotros decimos es que hay que tratar de reconstruir la curva en base al número de casos por semana epidemiológica. Y para eso no es tan fácil, porque si ocupamos los datos nos vamos a demorar por lo menos un mes en tener esa estimación. Entonces lo que estamos haciendo nosotros y lo que estamos trabajando ahora en hacer la estimación del rezago en el reporte ajustado por las tendencias de la incidencia, que es el método que está publicado en el libro de Janis Chowell, en la página 252, y en el fondo consiste en hacer una tabla respecto al número de casos por semana o por día de fase desde el diagnóstico,
hasta la publicación, hasta que se conoce. Entonces, en base a eso hicimos estas tablas, la hicimos para Santiago, Puente Alto, Recoleta y el caso nacional. Entonces, si vemos la semana de epidemiología 19-20-21, y vemos los datos que se publicaron una semana después que se acabó la semana de epidemiología 19, es decir, se acabó la semana de epidemiología 19, a la otra semana, o sea, pasaron 2 y 3 informes incluso, pasaron 3 informes, de hecho, los valores que aparecen ahí son 990, 1052 y 1116 en el caso de Santiago. Pero si nos vamos al último informe que se publicó, bueno, el último informe cuando hice esta tabla, que fue el informe del 8 de abril, llegamos a 1543, 1573, 1572. O sea, evidentemente, incluso tomando el informe de una semana posterior, no estábamos teniendo el valor total de casos activos que hubieran realmente en esas semanas. Ahora nosotros con este método de Janis Chowell hicimos esta estimación y bueno, nos dan valores un poquito cercanos en el caso de Santiago, 1553, 1693, 1703. Y eso tiene que ver también con qué rezago se toma, porque depende también un poquito del rezago. En este caso hicimos con rezago 2, pero hay veces que se ajusta mejor el rezago 1, a veces que se ajusta mejor el rezago 3. Hay que ir viendo cada uno de los casos. Y eso porque además hay rezagos distintos en las distintas comunas. O sea, no todas las comunas también se demoran lo mismo en hacer el análisis o el procesamiento desde que se inician los síntomas hasta que se confirma el caso. Bueno, y ahí agregamos la estimación de Puente Alto, la estimación de Recoleta, la estimación en el caso nacional. Si ustedes se fijan, los casos de rezago 1, que están en la tercera columna de la tabla, son mucho más chicos que los casos que se informaron finalmente en el informe del 8 de abril, no sé en el informe del 15. Entonces, evidentemente hay un problema ahí. Hay un problema con los casos que se declaran como activos en esa fecha, porque en realidad no son todos los casos que realmente iniciaron síntomas por esa fecha. Eso. Solo para terminar la presentación, agregué 3 conclusiones de manera de enviar un mensaje también, de qué son las cosas que son importantes en este estudio. O sea, primero, sería fantástico tener un sistema robusto de recolección y difusión de los datos, un sistema que no tuviera, por ejemplo, 2 números de fallecidos, uno en una base y otro en otra base, sino que tuviéramos un sistema que estuviera estructurado de manera de tener un solo número de cada cosa. Y bueno, ahí hay mucho trabajo por hacer, y es súper importante decir que hay que hacer ese trabajo no de manera de destruir, sino de manera de decir, por favor, arreglemos estas cosas, arreglémoslas de buena manera, no arreglémoslas metiendo todos los datos de una, así que tratemos de hacer las cosas bien. Entendiendo que tampoco es la prioridad, porque la prioridad es tratar de tener la menor cantidad de contagiados, de personas en UCI y de fallecidos. Pero sí es importante que hagan eso bien, porque después en los datos que tienen, tienen conclusiones y transmiten sensaciones de seguridad a la ciudadanía que realmente no son tal. Y ahí voy al tercer punto, me voy a saltar el segundo, que es en el fondo tratar de siempre mantener en este contexto en el que estamos, tener un discurso coherente a la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. O sea, no relajemos el discurso hasta que ya se vean varias semanas de calma, porque es súper relevante para que esto no siga creciendo, que no se contagien más personas. No tiene que ver con que haya más disponibilidad en la UCI, que haya menos fallecidos, sino que lo importante acá es que no se contagie o que cada vez podamos contagiar a menos personas, porque es la única manera en la cual vamos a poder controlar esta pandemia. Y otro punto que es súper importante, que es entender cómo se genera el dato. Ahí el doctor Claudio Vargas para nosotros ha sido clave, porque nos ha permitido entender cuánto el sistema que yo les decía recién, que es desde que un paciente inicia sus síntomas hasta que se ingresa en el sistema, el tiempo que pasa, los factores que hacen que eso cambie o no, y es súper importante entenderlo al momento de hacer los análisis. Eso, un mensaje, por favor, quédense en sus casas todavía, no estamos todavía para relajarnos ni nada por el estilo.
está la página web, está nuestra cuenta de Twitter para que puedan acceder cuando quieran. Están todos los dashboards disponibles para ustedes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy, muy, muy interesante la presentación. De verdad que cuando uno lo ve a la ligera, me imagino, como que no se ven tantos problemas. Bueno, estadísticamente hablando, yo creo que sí se ven esos problemas, pero para el común de la gente probablemente no ve tanto problema para las cosas de estimación, y yo creo que tu presentación lo reflejó súper bien cuáles son los desafíos, como lo dice tu título, cuáles son los desafíos de la vigilancia de la pandemia. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, quedan minutos para poder hacer preguntas. Eh, la metodología que vamos a ocupar ahora, vamos a tratar de respetar las levantadas de manos, ¿ya? Para que la conversación sea más fluida entre Felipe y quien quiera conversar. Pero bueno, primero José Bustos, eh, bueno, ahí todo puede leer el chat, no sé si es una pregunta. Dice, bueno, es llamativo que Mañalich salga del MinSal cuando se hace pública la diferencia de datos que hacen público en Chile, lo que se envía a la OMS. Es también llamativo que sea una periodista que cuestione las cifras oficiales y no lo haga una sociedad científica como la SOCH. Bueno, yo no puedo emitir comentarios al respecto. Es llamativo que muchos investigadores no critiquen los cambios de metodología. Se puede seguir monitoreando, agregando nuevas metodologías y tapando las antiguas. La corrupción no solo es de quienes omiten o informan con transparencia, también de quienes callan y tienen debido ético de confrontar la autoridad. Sí, bueno, tienes razón, José. Muchas gracias por el comentario. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vayan levantando la mano, por favor, para poder interactuar con Felipe. No hay preguntas, parece. No, es que parece que, no sé, aquí... O no se escuchó nada de lo que dije. Hablé todo el rato del... no, ahí está Gloria y Casa. Inés, tú tienes que desactivar el micrófono de la profe. Ahí sí, ya, profe. Bueno, no, parece que hay un comentario en el chat, pero gracias. No sé si ahí hay una pregunta de Inés y de Adriana, dice ahí, no sé si ellos están primero. Si quieres, ¿la ves, Eduardo, primero? Sí, pero no, expláyese nomás, profe. Yo después ahí veo cómo hago lo de las preguntas del chat. No, bueno, yo primero, quería agradecer a Felipe y a su grupo el trabajo que han hecho, es súper, bueno, interesante y no ver, digamos, el trabajo de otros grupos. Yo siento que es, bueno, muy importante, ¿no es cierto?, cómo nos podemos multiplicar los grupos. Creo que José tiene razón en lo que dice, pero es complicado, digamos, hablar cuando uno no siente, digamos, para poder, digamos, sí, confrontar a un ministro, digamos. Entonces, yo creo que es muy importante que que los grupos estemos creciendo, digamos, para poder reforzarnos, porque nosotros hablamos un lenguaje parecido, y entonces ahí nos podemos ir reforzando en las metodologías que usan, en los datos que se pueden usar, que los que creemos que no se pueden usar. Así que, bueno, agradezco todo lo dicho, digamos, porque a mí me ha servido. Y mi pregunta es, o sea, no sé si tengo una pregunta, mi comentario es como, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo podemos reforzarnos más
preguntarle a ustedes en la USACH de cómo sienten ustedes, cómo han llegado, a quién llegan. O sea, pregunta, ¿han llegado dentro de la universidad? ¿A qué grupo ustedes sienten con que hay una conversación? ¿No? Porque no solo es publicar en la web, sino que cómo multiplicamos lo que ustedes hacen. Hay muchos datos y a quién llegan, quién los puede utilizar. ¿Ustedes tienen alguna sensación o alguna certeza de quién está usando los datos de ustedes? Sí. Bueno, bueno, muchas gracias primero por la pregunta. Los datos de nosotros igual los subimos hace poco, pero sí nos han llegado comentarios, algunos pocos, de gente de los USACH que nos ha dicho, bueno, está bueno lo que están haciendo, pero bueno, mensajes de ese tipo, nadie nos ha dicho que todavía que estén ocupando los datos. Nosotros, la idea ojalá es que lo ocupen la mayor cantidad de público posible, y bueno, en eso igual nos ha ayudado que nosotros tenemos este fondo que es de vinculación con el medio. Entonces a nosotros nos ayuda mucho la vinculación con el medio de la universidad a difundir un poco las herramientas que tenemos. Pero bueno, hasta ahora no hemos venido con ningún grupo. Sí, hemos sabido de un grupo que está interesado en conversar con nosotros, pero no hemos conversado todavía. Así que ojalá podamos, que la herramienta que estamos haciendo nos sirva para poder hacer más interacción con otros grupos, colaborar, porque al final a nosotros, esto es demasiado grande para nosotros. Nosotros somos 8 personas que en realidad hemos surgido gracias a voluntarismo más que otra cosa, porque, insisto, el fondo no alcanza para mucho tampoco. Entonces, a nosotros tenemos la convicción de que es súper importante estudiar esto, pero somos pocos, el problema es demasiado grande y sería súper bueno, ojalá que más gente pudiera unirse a nosotros, y bueno, nosotros también estamos dispuestos a unirnos con cualquier grupo. O sea, es súper importante para el análisis poder hacer eso, creo yo. Muchas gracias, Felipe. Sí, yo creo de verdad que es como algo bien interdisciplinario en algún minuto, Mm. más allá de que sea solamente médicos y estadísticos, yo también creo que hay harto impacto en cosas sociales también, y hay harto impacto psicológico, hay harto impacto, harta cosa, entonces es harto el desafío. Eh, bueno, voy a seguir con la pregunta de Inés, que dice, ¿cómo crees tú que afecta el cambio de metodología en la toma de decisiones, o en todas las decisiones que se toman? Por ejemplo, la compra de ventiladores, arriendo de en residencias sanitarias, etcétera. Que yo me imagino que también es es un gran desafío. Sí. Sí, no sé, no sé, ahí yo creo que es un tema un poco complicado porque evidentemente en la toma de decisiones hay más datos de los que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos todos los datos con los que se toman las decisiones. Eh, y no sé si en realidad los cambios de metodología habrán afectado a estas tomas de decisiones. Más a mi opinión, esto es súper personal, no quiero meter a nadie de mi grupo en esto, es más bien una cosa comunicacional en ciertos aspectos, más que una cosa de, de que influya efectivamente en la toma de decisiones. Sí, de respecto a la toma de decisiones, lo que sí hemos hablado mucho nosotros como grupo es el énfasis que se ha puesto en el tema de los ventiladores, en el tema de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, y el poco énfasis que se ha puesto en que la gente no se contagie más. Creemos que es clave que la gente no se contagie más, tratar de que lo posible. Eso va a implicar en que las UCI se alivien, pero no podemos estar haciendo crecer las UCI, meter más ventiladores, meterlos en distintas unidades, si al final lo único que nos va a dar una tranquilidad en el fondo es controlar la pandemia en base a los contagiados. Vale, estaba hablando, yo estaba en silencio. Muchas gracias, Felipe. Voy a hablar lo que dice Adriana Murillo, y después le voy a dar la palabra a Felipe Osorio, que levantó la mano. Bueno, Adriana dice, ¿tienen información del por qué ya no se reporta el número de recuperados, entre comillas?
Lo coloco entre comillas por razones obvias de falta de seguimiento, pero tal vez ese dato podría reflejar la dinámica entre hospitalizados y dados de alta. Mm. Ese es Sí, el comentario. el dato recuperado, ahí, hasta lo que yo he visto, todavía se publica, no sé si alguien del César que está por ahí me puede rectificar ese dato, pero se publica. Ahora, evidentemente, el tema ahí es que se publicó y se pegó un salto entre medio, se pegó un salto gigante del número recuperado, que no sé, o sea, no se le puede hacer seguimiento a ese dato en base al cambio que hubo entre medio. O sea, lo que sabemos que se publica, que tanto podemos... bueno, el criterio de los casos activos y los casos recuperados, yo creo que de las cosas más debatibles, creo yo, en los datos que se entregan. Consulta, si quieres les doy un poco de temas sobre eso, que probablemente lo que nosotros trabajamos no son los datos recuperados que publican directamente del repositorio del Ministerio de la Ciencia, sino de que nosotros hacemos un cálculo en donde excluimos los fallecidos, de como un recuperado, y lo bajamos para todos los casos. Entonces el cálculo sencillo sería casos acumulados, se le restan todos los casos que han fallecido, ¿ya? Y además se le restan los casos activos que se confirman durante el día. Sí. El resto es casos recuperados. Él es César, por si acaso, el hombre del dashboard. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Felipe Osorio, que tiene la manito levantada. Felipe, por ya. favor. ¿Aló? Sí. Hola, gracias. Sí, Primero felicitarlos por la presentación y por el esfuerzo. Yo creo que no se nota en esta presentación el esfuerzo que hay detrás, ¿sí? Ahí se aprecia un montón de modelos que ustedes usaron, ponen las herramientas a disposición, ¿cierto?, de cualquier persona vía online, y eso siempre se agradece, en mi opinión. A mí me parece súper interesante la posición de José, porque creo yo que uno suele mirar la matemática o la ciencia en general como algo medio apolítico, digamos, pero uno hace una posición, digamos, y creo que ustedes han hecho algo, ¿sí? En el momento que tú dijiste que se publicó una nota en CIPER, eso para mí es que ustedes dieron un paso y hicieron algo. Muchos de nosotros creo que nos quedamos en un modelito que nos gusta y publicamos algunas cosas y hacemos poco de ir en pos de una ayuda a la sociedad. Y eso, y me parece que eso es lo que está reclamando José en su comentario. Pero yo siento que nosotros somos una sociedad pequeña, siento que las matemáticas en general son bastante renegadas, aunque tenemos un ego grande en general, pero la gente en realidad es bastante poca cosa. Creo yo que hay otras áreas que son más importantes que las matemáticas, y uno no se tiene que olvidar de eso, digamos. ¿Sí? Nadie se va a morir por no saber qué es el mínimo común divisor de un número. Pero en cambio las ciencias médicas son súper relevantes, y ahí ustedes están haciendo un esfuerzo en meterse en un área que no es fácil. Así que en realidad es como, mi comentario es como una reflexión. Uno tiene que tratar de entender, ¿cierto?, que la otra persona está haciendo un esfuerzo. Y creo yo que a pesar de que yo suelo ser muy crítico, muchos de los que están aquí me ubican esa parte, creo que hay hartas cosas valorables en el trabajo, ¿sí? Nos podríamos poner a discutir ahí de supuestos, de modelos y un montón de cosas, pero creo yo que ahí hay una serie de asuntos que son relevantes, y si ustedes están tratando de colaborar con grupos y de poner cosas en medios, eso es algo que mucha gente no hace, y me parece que ese es un punto importante. Así que en ese sentido, mis felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que es súper importante que no nos encerremos en lo que hacemos, sino que tratamos de difundirlo y que tratemos de comunicar más. Nosotros también, pese a que lo hemos hecho, también sentimos que a veces nos gustaría decir más cosas también. Porque nos quedamos cortos, a veces el grupo se nos hace chico para seguir diciendo cosas. Y bueno, pero sí creemos que es súper importante y por eso lo ponemos en uno de nuestros objetivos. Hacer una vigilancia no solo en mirar los datos, sino que además tratar de generar nuestras propias comunicaciones al respecto. Sí, gracias Felipe por los comentarios. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo. Es súper, desde mi perspectiva también es un poco difícil como, por ejemplo, tratar de guardar un poco la parte política, por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Voy a seguir con la pregunta de Nixon y después Fernando Crespo, que levantó la mano después de Nixon. Sí, y Claudio Vargas también levantó la mano en el chat, pero puso levanto mano. Sí, después. Bueno, Nixon dice, Felipe, muchísimas gracias por tu presentación. Te quería hacer unas preguntas. Con respecto a la estimación de la tasa de reproducción instantánea, ¿usan los mismos parámetros para todas las regiones? Dice, Sí. he leído en... contesta esa pregunta mejor después y te hago la segunda. No, sí, la respuesta es sí. La respuesta sí. Bueno, dice, entre paréntesis, he leído en otro artículo que se suele utilizar una media y desviación estándar de otro artículo debido a que no es sencillo de estimar. Y la segunda pregunta es, para estimar dicha tasa, tomar 7 datos y generan, para estimar dicha tasa, tomar 7 datos y generan una estimación así por semana. Muchas gracias. No, la estimación es diaria, pero es una ventanita móvil que se mueve en 7 días. O sea, tomamos esa ventana, nos paramos en un día y vemos los 7 días atrás y en base a eso calculamos el error. Y esa ventana se va moviendo día a día. Eso no es un dato semanal, sino un dato diario. Ya, ok. Claudio Vargas, que levantaste la mano, ya tiene el micrófono abierto. Sí, mira, mi comentario también tiene que ver con lo que dice José. Hay que tener cuidado con lo que dice José desde una perspectiva. Yo estoy de acuerdo en que la desconfianza es necesaria, el escepticismo es necesario, pero también hay que reconocer que en todos estos fenómenos el tema de cambios de metodología son sustanciales a la problemática. Esta cosa que estamos viviendo es una cosa que efectivamente nunca hemos vivido. Yo trabajo en epidemiología en el hospital y a mí me toca notificar los casos. Me toca validar las notificaciones en el sistema Epivigila. Bueno, eso era una cosa normal hasta que llegó el coronavirus. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es una cosa brutal. Es de una brutalidad que es difícil imaginar. O sea, nuestro hospital, yo trabajo en la posta central, prácticamente el 95% de los pacientes son pacientes de coronavirus. Nosotros teníamos infarto, accidentes vasculares, una serie de pacientes con cirrosis, etc. Y pacientes respiratorios, por supuesto, también muchos. Pero esta cosa es una cosa brutal. Y esta brutalidad también llega a todo. O sea, hay una insuficiencia enorme. Estos 31.000 casos no es que yo creo que hay que de alguna manera felicitarse que el ministerio haya dicho, sí, tenemos la embarrada, tenemos 31.000 casos que no sabemos de dónde salieron, pero no los tenemos subido en el sistema. Porque eso es así, o sea, eso ha ocurrido no porque haya, por decir así, algo conspirativo, sino simplemente porque es brutal lo que está ocurriendo. Y la adaptación de cada hospital, de cada servicio a esto tampoco ha sido una cosa magnífica, ha sido quizás la crítica más brutal a esto es claramente que el ministerio ha estado muy preocupado de que haya ventiladores y que haya una respuesta adecuada del sistema en el ámbito secundario, por decirlo, ¿no es cierto?, en los hospitales, pero lo central antes que eso era haber contenido la cosa
a nivel de donde se produce la infección. O sea, claramente ahí es donde está la falla brutal de la estrategia de Mañalich. En eso y en lo que hemos dicho y se ha insistido aquí tremendamente, ¿no es cierto?, en una comunicación muy liviana de lo que estaba ocurriendo, de lo que podía ocurrir, digamos. Y eso, claro, es cierto, uno puede decir, no, esto estaba pensado así. Yo personalmente creo que han sido equivocaciones brutales de esta gente cuando tomó ciertas decisiones y cuando vio que esto nadie se lo imaginaba. Yo les confieso que mis aprensiones de vivir algo como en Italia eran reales, pero nunca pensé verdaderamente esta brutalidad de casos que estamos viviendo. O sea, y esta brutalidad de afectación de los hospitales, una brutalidad total. O sea, nosotros estamos viendo, como les digo, prácticamente puros hospitalizados graves, con neumonias tremendas por COVID. Algunos con intubados, otros con oxígeno, otros recuperándose afortunadamente. Eso. Muchas gracias, Claudio. De verdad que es súper bueno, por lo menos para mí también, escuchar la parte... Sí, yo siento eso. O sea, que hay gente que dice, bueno, son los números, ¿cómo no tienen buenos los números? Mire, los números no están ni buenos a veces cuando no tenemos crisis. ¿Ah? La Gloria sabe eso perfectamente, ¿no? De que de repente ni siquiera tenemos todas las notificaciones de hepatitis, ¿ya? Pudiendo tenerla porque los médicos nos notifican. Ahora que en esta crisis es evidente que los números son una cosa que requiere esfuerzo porque es necesario para la política, para hacer buenas políticas públicas y son indispensables. Y probablemente... y también es indispensable tener la honestidad de saber que, como en una editorial de Engel me pareció muy buena, de Eduardo Engel, mucho antes de que ocurriera el desastre, que decía, bueno, este ministro Mañalich es demasiado soberbio, piensa que sabe cuando no sabe nada de lo que está pasando realmente, y eso es así. No sabemos bien, tenemos que trabajar con los números que hay. Tenemos que tratar de que esos números sean mejores cada vez y tenemos que reclamar porque hay decisiones evidentemente que son políticas. Por ejemplo, la decisión del tema de la mortalidad, eso no tiene ninguna base real, digamos, sólida, más que propaganda o, digamos, de tratar de que la CFR les dé menos de lo que ellos quieren que se les dé. Pero hay otras cosas que no es el problema. El problema es efectivamente que hemos sido superados. Sí, sí, o sea, yo creo que tu punto es súper importante desde dentro del hospital, pero muchas gracias, Felipe. Bueno, Claudio Vargas, que es que es la mente detrás de todo esto. Aquí yo solo transmito, ¿no? La mente pensante. Eso no es cierto, esto es una colaboración y yo insisto, es muy importante esta colaboración y esta comunicación. Yo creo que sí, eso es muy importante que haya la multidisciplinaridad, yo creo que sirve mucho. Sí. Muchas gracias, Claudio. Le vamos a dar la palabra a Fernando Crespo, que está levantando la mano. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Hola, mira, la verdad que yo llegué al doctor Claudio Vargas porque por esas cosas familiares, mi señora es infectóloga. Yo entré en esto los modelos prácticamente por una preocupación familiar. Y la verdad que no comparto en absoluto el análisis de José. Soy muy diferente al doctor, fue más diplomático, no lo comparto, pero sí creo que hay una cosa que es súper importante y en lo que sí la academia fue cómplice. Ningún modelo que se publicó por parte de alguna universidad grande en algún momento fue capaz de colocar la estimación de muertos que podía generar la pandemia. Este es un tipo de pandemia bien particular porque al menos arrastra en los países promedio el 5% de mortalidad de aquellos que se infectan. Y en eso no se publicó. Y yo creo que ahí hubo un problema porque, por ejemplo, países como Inglaterra retrocedieron
a raíz de las publicaciones que hizo Ferguson en la prensa. Eso es conocido porque él alertó al gobierno, ok, si ustedes quieren política de inmunidad de rebaño, al menos creo que la primera estimación era que se iban a matar alrededor de 300.000 ingleses por parte baja. Y eso hizo retroceder la política del gobierno completo. Acá ninguna universidad, ojo, porque los informes epidemiológicos que se mandaron al comienzo solo intentaron ver el número infectado. Creo que fuimos el primer grupo que colocó una publicación donde hablaba de una estimación bastante, por lo demás, conservadora de muertos, pero el resto no lo hizo. Y eso hubiese sido importante porque se nos olvidó en algún momento y se pensó que todo el problema estaba en la logística de esto del equipamiento de última línea, cuando en realidad el problema era contener la pandemia en los contactos de las personas en la población común. Y yo creo que ahí hubo un fallo político enorme que involucra también a la academia. Yo no pienso como otro investigador que dice que estamos minimizados. El problema que existe, y ahí es otro problema que nos llega a todos los que no trabajamos en universidades que son gravitantes en Chile, porque los que trabajan probablemente no lo ven, la colaboración era fundamental primero. Lo segundo, que entre disciplinas no se comunican. O sea, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, lo hemos enviado a personal médico, te lo digo porque lo ha hecho mi señora, lo ha hecho el doctor, y no hemos recibido feedback, ni siquiera una llamada para decir, oye, ¿saben qué más? Me interesa qué diablo están haciendo ustedes para ver cómo yo lo contrasto con los datos que yo tengo. Por último, en el peor de los casos, alguien podría decir, ¿sabes qué más? Lo contrastamos. Y al principio, cuando partimos viendo esto de los R efectivos, ¿por qué tuvimos que cambiar la metodología? Fue porque nosotros teníamos información privilegiada, tanto por información que me llegaba por el lado de mi señora como el doctor Claudio, para poder contrastar el avance de los hospitalizados UCI versus el avance que iban declarando en la pandemia. Siempre supimos que estaba subestimado el número gracias a ese avance. Y eso ¿cómo te explico? No hay tomadores de decisiones que tomen esta información y digan, ¿saben qué más? Miren, no nos interesa lo que ustedes hicieron, pero a ver, los vamos a escuchar por último para ver si es contrastable con los números que ellos tenían. De hecho, un caso, les cuento como anécdota, al principio de la pandemia era controlada con la curva de avance de la gripe. Y para cualquiera que sabe leer inglés, leía un diario en inglés y decía que esta infección tenía una tasa de infección súper alto y que cumplía perfectamente esto del efecto exponencial, o sea, el que se metiera un diario de habla inglesa salía. Entonces, hay un tema ahí de cómo nosotros logramos contactar al tomador de decisiones por último para que nos tenga como un asterisco, así decir, a ver, estos gallos, ¿qué están haciendo? Y eso es un desafío que Felipe no lo puso porque nos excluye, pero está pendiente. ¿Cómo nosotros logramos que el tomador de decisiones por último nos tenga como un asterisco, como lo que usan en control de calidad, como un control de calidad ciego? A ver, ya, no son los oficiales, hacen otras metodologías, pero a ver cómo estos gallos están avanzando respecto a lo que nosotros tenemos, como un control ciego. Y eso no está. Gracias, Felipe, es tu nombre, ¿no? También. El moderador, se me olvidó el nombre. Eduardo. Carlos, gracias. Y bueno, y aquí seguimos trabajando con Felipe, esperamos hacer después otros modelos. Así que gracias. Fernando. Muchas gracias, Fernando. Qué interesante ver a todo el equipo. Tantos metidos acá. Sí, está bien, interesante. Voy a hacer una pregunta de Carla Lastra. Luego ese César que levantó la mano. Dice, bueno, Carla dice, hola a todos, excelente presentación. ¿Han pensado en hacer un análisis de pandemia versus la realidad socioeconómica del país? Considerando que la gente más vulnerable no se puede quedar en casa, creo que en general se le ha tratado a ambas por separados, siendo que están directamente relacionados. Yeah. Bueno, primero que nada quiero saludar a la Carla porque fue alumna mía yo fui su profesor guía, así que hola Carla, tanto tiempo.
Lo segundo, respecto a la pregunta, sí, lo hemos pensado. Lo hemos pensado, de hecho creo que una de las cosas que queremos hacer, en el fondo, ver efectivamente algunos indicadores sociodemográficos y ver cómo explican ellos las tasas comunales, algo así hemos visto. Los datos están, bueno, hay que recolectarlos, no es tan fácil, pero lo hemos pensado. Estoy de acuerdo con la hipótesis, o sea, efectivamente hay una pandemia que partió en el sector oriente y que ha pasado al sector sur básicamente porque en el sector sur las condiciones no son apropiadas como para que la gente se quede en las casas. Hay mucho que trabajar, o sea, aquí pedimos mucho que ojalá la gente se quede en su casa, pero también es súper importante decir que hay muchos casos donde eso no es posible. Entonces, también si se quiere proponer una medida más estricta de que la gente se mantenga en su casa, es súper importante acompañarlo de alguna medida social que pueda sustentar esa solicitud en el fondo. Eso. Gracias, Felipe. Bueno, antes que sigas, es que me dicen si es que puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, Sí. porque para ver a todos los participantes. Entonces, ese César me dice levanta la mano. Miguel le tiene que dar el micrófono. ¿Sí se escucha ahí? Ahí sí. Gracias. Bueno, hola a todos. Antes di un dato, pero ahora saludo como corresponde. Bueno, yo estoy súper contento con el grupo en realidad porque hemos todos puesto mucho esfuerzo y distintas vistas como decía el profesor Claudio Vargas, que la clave es ser un grupo multidisciplinario, que tengamos distintas vistas. Sin embargo, lo que me quiero enfocar en este caso es un poco a cómo nosotros estamos trabajando internamente la información, cómo nosotros le estamos dando un flujo de BI a la información en sí, y también lo estamos mezclando ahora y en sí lo estamos mezclando por naturaleza con la parte analítica, ¿ya? Bueno, yo he trabajado mucho tiempo con software libre, ¿ya? En este caso con Pentaho, que es una herramienta que también es libre, cualquier persona la puede descargar y lo puede utilizar. Y una herramienta enfocada a la extracción, transformación y carga de información, ¿ya? En este caso lo que nosotros aplicamos fue hacer una extracción de todo lo que es repositorio que deja el Ministerio de la Ciencia, junto con información que Google aloja por movilidad en regional y nacional, ¿ya? Esto nosotros lo estamos consolidando y internamente también trabajamos todos los modelos que, tanto por metodología que trabajamos como grupo, lo moldeamos y lo pasamos a este ámbito productivo. Y asimismo también todo lo que se aloja se deja arriba en la nube de Amazon. Una vez que esto se embebe en producción, trabajamos con Power BI, y Power BI es el representante de los dashboards principalmente, que consume las bases de datos de Amazon que ya están actualizadas. Y con esto nosotros levantamos públicamente en la página web todos los dashboards, y además también estamos dejando diferentes cosas. Entre esas son las noticias que hemos aparecido. De hecho, esto mismo, una vez que suba como video, también lo vamos a subir. También distintas publicaciones y metodologías que nosotros vamos trabajando. Esto va a ir escalando cada vez más. De hecho, una de las cosas que hoy día estamos tratando de ir como proporcionando a la comunidad es un bot por Telegram, en donde nosotros estamos informando cuándo se hacen las extracciones y cargas de información, y los horarios de actualización de los dashboards en la página. Y asimismo también estamos trabajando el tema de subir resúmenes informativos de cifras y que te llevan a llegar prácticamente en el celular, instalando Telegram. ¿Ya? La idea para nosotros es que el foco de esta página, el foco de los dashboards en sí, va ligado a que cualquier persona se pueda informar. Todos podamos informarnos. Y además el valor agregado es también ligar la parte terrenal con la parte estadística, que en este caso complementa mucho.
También nos estamos preocupando mucho por el tema de, oye, ¿cómo vienen los datos? ¿Qué es lo que pasa? El monitoreo. ¿Por qué no nos están llegando las PCRs que estaban bajando a nivel nacional durante 10 días prácticamente? Y nos cortaron metodología. Y después tuvimos que pensar durante esos días, Felo tuvo que pensarlo todo, en hacer los clústeres de nuevo, pero después el dato volvió. Entonces, ¿qué le pasa? Que en el fondo, el flujo en sí, y lo que quiero recalcar harto en esto, es que la parte estadística es como es una de las partes de plus, pero también hay una parte a nivel de lo que es arquitectura de información, también a nivel de lo que es programación de una página web que tenga certificado, que tenga dominio, que sea seguro el sitio, y que tenga el desplante y que tenga buen performance. Todo eso va ligado para que cualquier persona se pueda informar. Y cualquiera diga, oh, ¿sabes qué? El dato de hoy día es esto, oye, la tendencia es esto. Hay vistas que son bien analíticas. Lo entendemos, porque eso va ligado también a que queremos abordar perfiles tanto como personas, usuarios que no tienen mucha información o dominio sobre los temas matemáticos, como también personas que sí tienen dominio y que lo gráfico en sí les va a servir para darle una vuelta más a qué sucede, qué es lo que está sucediendo. Esta página lo más probable es que vaya teniendo harta actualizaciones con el tiempo, se agreguen más dashboards, se agreguen más vistas, más cosas, porque constantemente a nivel de grupo estamos siempre, oye, podríamos ver esto de acá, y queremos tratar de dar todas las herramientas para que todos se puedan informar, porque la situación es grave, es sumamente grave. Y el aporte de nosotros, que es como lo que decía Felipe en algún momento, que es más de voluntario, es porque hay una conciencia en nosotros de que tenemos familiares, tenemos que proteger, tenemos que, ni siquiera familiares, el vecino, lo que sea, tratar de concientizar el tema. Y concientizarlo a través de, oye, esto es lo que está pasando a nivel de datos. De que cualquier persona diga, sabes que hoy día fallecieron 231 personas. Y en realidad eso le pega a todos. Y va para allá el mensaje a lo que nosotros queremos abordar, tanto como lo que es hacer vigilancia de todo lo que sería la epidemia y pandemia. Eso. Gracias, sí. Es súper interesante ver cómo van más allá, en mi perspectiva, cómo van ustedes más allá del hecho de lo que muestra la tele solamente, que son solamente número de fallecidos, número de infectados, total de activos, y va más allá. Entonces lo que rescato de lo que tú dices es como el tratar de compartir la información de una manera sencilla para gente que no necesariamente sabe estadística, ¿cachai? Entonces es como súper interesante la postura. Y volviendo un poco a lo que decía atrás tu estudiante Carla, el hecho de poder juntar las cosas también, que va más allá de lo social, es como lo que yo te preguntaba antes, como por ejemplo, no sé, porque la pandemia va más allá de los datos, va más allá de la cosa médica. ¿Entendí? Entonces, Sí. eso, bueno, yo aprovecho a hablar porque es conversatorio. Así Yo que, creo, solo para agregar lo que dice César, nosotros también, o sea, estamos interesados mucho en democratizar el conocimiento a partir del COVID. Bueno, tenemos las cosas que esta semana hemos estado súper prendidos subiendo cosas nuevas, que es este monitoreo, el reporte ya diario que generamos nosotros, que es comunal y regional. Y además, hoy día salió la revista Cambalache, que es de la Universidad de Santiago, donde nosotros agregamos una infografía respecto al inicio del coronavirus en Chile, que también va con la política que tenemos de democratizar los conocimientos que tenemos para transmitirlos a no solo los científicos, sino que al público en general, a estudiantes. Y bueno, a nosotros nos interesa, entre los objetivos de nosotros, comunicar las cosas que hemos ido hallando. Eso. Felipe, para ir cerrando, para la última pregunta de Vicente Cid, dice, hola a todos, excelente presentación, una pregunta. Por lo que se ha dicho, los esfuerzos del gobierno han estado en incrementar la capacidad de la UCI y los ventiladores, y no en que las personas no se contagien. Ahora, con los dichos del nuevo ministro, pareciese que se sigue con la estrategia de inmunidad de rebaño. Recuerdo que Mañalich dijo hace un tiempo que los estudios de personas que desarrollaban anticuerpos después de ser infectados era desolador. Con todos estos antecedentes, ¿no se debería hacer más ruido en esto? Que el gobierno fundamente su estrategia de inmunidad de rebaño.
el tiempo apremia y cada día las chilenas y chilenos sufren las consecuencias. Sí, estoy de acuerdo con Vicente. Bueno, Vicente también es alumno de los USACH, así que está todo galleteado, la verdad. No, Tratado de los Sánchez. no, no, Vicente está en la Universidad Católica, si mal no recuerdo, la Escuela de Salud Pública. No, respecto a lo que dice Vicente, sí estoy completamente de acuerdo. Nosotros hicimos esta columna de la inmunidad de rebaño y bueno, lamentablemente es lo más lejos que podemos llegar. O sea, hicimos la columna, lo hemos tratado de transmitir donde hemos podido. Tampoco tenemos tanto alcance, nos encantaría tener más alcance, pero hicimos esa columna. Hemos dicho ya no esa vez, sino que varias veces que es una cosa que nos preocupa mucho seguir con esa política. Pero bueno, mientras nos sigan preguntando, lo seguiremos diciendo y esa va a ser la forma que tenemos nosotros de seguir mandando ese mensaje a la comunidad. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a... Pedro Osorio está levantando la mano. La última pregunta para ir cerrando. Inés, ahí, gracias. Pedro Osorio. Gracias por la presentación. Igual me perdí un poco por la conexión. Quería preguntar al profesor si es que ha visto alguna como variable que como que esté afectando más o que le haya sorprendido, como no sé si es hombre o mujer, eh, quizás de alguna comuna en especial, y cómo ve las proyecciones para lo que viene. No, respecto a las variables, no hemos hecho así como un modelo explicativo de las tasas, sí nos hemos enfocado en ver su evolución en regiones, en comunas, etc. Y bueno, ahí lo que nos preocupa es la región metropolitana, particularmente las comunas del sur de la región metropolitana, que son las que tienen indicadores más feos. Nos preocupa Valparaíso. Valparaíso ha empeorado mucho. Nos preocupa la región de Rancagua ahora. Antofagasta y Tarapacá creemos que todavía no se ha solucionado todo el tema. Y bueno, ojalá que no vuelva el brote en la Araucanía y en Magallanes tampoco. Lo de Magallanes estaba preocupante en los últimos datos, porque no se ven tan bonitos. Y cómo vemos la evolución de esto, o sea, no tenemos como un modelo predictivo arriba. Sí hemos visto modelos predictivos, pero no tenemos uno que, digamos, confiamos plenamente y por lo tanto lo subimos a nuestro dashboard. Pero los indicadores que tenemos nos dicen que esto todavía le queda un rato. O sea, no tenemos ningún indicador que nos diga que esto ya va a la baja ni nada por el estilo. O sea, el R nacional es de 1,20 todavía. Mientras no se mantenga bajo 1 por un buen tiempo, no vamos a estar enviándole de ninguna forma un mensaje de tranquilidad. Además, la tasa positiva en la región metropolitana es de un 50% aún. La nacional, si mal no recuerdo, creo que está por el 30%. Entonces, no hay ninguna forma de decir que esto está hasta acá. Todavía queda un tiempo donde esto probablemente va a seguir estando en una situación grave. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por estar presente, por interesarse, por sus comentarios, por sus preguntas y todo. Antes de cerrar, los quiero dejar invitados e invitadas, un segundo, a la próxima sesión, que es de Felipe Osorio, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Su presentación o su tema de conversación se va a llamar algunos modelos no tan inútiles para análisis del brote COVID-19 en Chile. Y es el próximo miércoles 24 de junio a las 18 horas. La forma de inscribirse es la misma de siempre. Así que están todos cordialmente invitados e invitadas. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien y cuídense. Nos vemos el próximo miércoles.